quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos televidentes, bienvenidos a Debate Abierto Dominical, hoy con un formato diferente, precisamente para dar la oportunidad al país de que escuche la posición de dos de los más importantes aspirantes a la candidatura presidencial por el partido panameñista, el partido gobernante. Hoy vamos a dedicar el 50% del programa al precandidato José Blandón Figueroa, y el otro 50% al candidato Mario Echelecu. Iniciamos con el señor Blandón Figueroa. Él se encuentra en la provincia de Chiriquí y a través de Telemetro Chiriquí, en nuestros estudios allá, se encuentra en el día de hoy. Señor Blandón, gracias por permitirle al país conocer su propuesta. ¿Qué le ofrece usted a Panamá de llegar a la presidencia de la República? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad. Un saludo desde la altiva provincia chiricana, la provincia de mi esposa. Mira, Álvaro, yo creo que en el próximo quinquenio el país se va a enfrentar a situaciones complicadas que ameritan atender problemas largamente postergados, como por ejemplo el cambio constitucional, enfrentar la grave crisis de la Caja del Seguro Social, llevar adelante el compromiso nacional por la educación, atender la grave crisis del sector agropecuario, que si no se hace nada en los próximos 5 años puede realmente, virtualmente desaparecer. Y desde esa perspectiva, me parece que el país necesita de un liderazgo que tenga experiencia en gestión pública, capacidad para construir consensos y voluntad para hacer que las cosas pasen. Y creo, sin lugar a dudas, que he demostrado a lo largo de mi trayectoria política que reúno esas condiciones. Como diputado en una primera instancia y hoy en día como alcalde de la ciudad capital, he mantenido una línea siempre coherente con la transparencia, la participación ciudadana. Siendo diputado presenté una gran cantidad de iniciativas de ley, logré aprobar leyes positivas para el país, fui siempre una voz activa, presente en los debates de la Asamblea Nacional y ahora como alcalde de la ciudad capital he logrado llevar a cabo con un buen equipo de trabajo importantes transformaciones tanto en la ciudad como en la alcaldía. Y esa es mi principal carta de presentación, la trayectoria que he tenido como funcionario público, la experiencia, la capacidad y la voluntad que he demostrado. Su experiencia a lo largo de la vida ha sido específicamente en el sector público, señor Blandón. ¿No ha tenido experiencia en el sector privado? Bueno, Álvaro, yo soy abogado de profesión. Antes de entrar a la vida política, abrí mi firma de abogados, la cual se mantiene hoy en día. Y una firma que ha logrado mantenerse por espacio de ya casi 30 años. Es una firma que ha sido exitosa en la gestión profesional, pero de la que evidentemente yo me he ido desvinculando en la medida que he ido avanzando en mi vida pública y en la que me he concentrado en los cargos que he ejercido. Ok, algo que se le ha cuestionado a la actual administración a la que usted pertenece es el cumplimiento de promesas que se hicieron durante la campaña. Volvemos al escenario de las promesas. ¿Qué me asegura a mí y al país que esta vez sí se van a cumplir a cabalidad las promesas? Bueno, yo quisiera hacer una salvedad ahí, Álvaro. Yo pertenezco al Partido Panameñista con mucho orgullo.
en efecto. Sin embargo, yo no soy parte del engranaje de la gestión del gobierno central. Yo pertenezco a otra instancia de gobierno que es la del gobierno local. Yo soy la cabeza del gobierno local de la ciudad capital. Y en función de ello, como alcalde de la ciudad capital, yo he cumplido gran parte de las promesas que hice en campaña electoral. Y ahí está mi programa de gobierno, que se puede contrastar en cualquier momento con lo que he estado haciendo en la realidad, y podrá verse que buena parte de lo que me comprometí a hacer en campaña es lo que he estado haciendo. Porque al final, Álvaro, yo no soy un hombre de hacer promesas, yo soy un hombre de asumir compromisos. O sea, que usted es un panameñista que sí cumple. Bueno, yo no quiero ponerlo como en contraposición a decir que hay panameñistas que no cumplen. Lo que quiero decir es que yo asumí unos compromisos como candidato a la alcaldía de Panamá y en función de alcalde de la ciudad de Panamá he cumplido buena parte de esos compromisos. Hay otros compromisos que no se han podido cumplir, como por ejemplo lo que tiene que ver con la gestión de residuos en la ciudad capital, pero no porque no hubo la voluntad de parte nuestra, sino porque el gobierno central no traspasó esas competencias al municipio de Panamá, tal como había sido el compromiso en campaña electoral. En otros aspectos que han dependido enteramente de mi gestión como alcalde, en una gran medida he cumplido con los compromisos que asumí en campaña. Señor Blandón, vamos al tema. Esta semana se ha estado hablando mucho de la mudanza del mercado de abasto a Merca Panamá, y este es un proyecto país, un gran mercado, pero en campaña pasada se prometió la construcción de mercados periféricos en diferentes áreas del país. Ahora, durante este mes de octubre se está hablando de la mudanza del mercado de abasto para Merca Panamá. Los comerciantes del mercado de abasto están molestos, no quieren mudarse. Dice que no les brinda las condiciones adecuadas en tema de distancia, tema de costo, infraestructura, y prefieren buscar otras alternativas. Usted como candidato a la presidencia, ¿qué mensaje envía en relación con este tema? Álvaro, el mercado de abasto tal cual existe hoy en día es una vergüenza para el país. Y definitivamente ese mercado no puede mantenerse en las condiciones en las que está. Nuestra posición como alcalde de la ciudad capital desde el inicio de esta administración fue que se terminara de habilitar el mercado que estaba en construcción en el área de la vía al Puente Centenario y que se hiciese el traslado a ese nuevo mercado. Finalmente, después de 4 años, ya la cadena de frío ha anunciado que entre octubre, noviembre de este año se va a dar ese traslado. Yo creo que eso es bueno para el país. Pero ¿qué sucede en el mercado de abasto? Producto de la desidia de muchos años acumulados de distintas administraciones, que ese mercado de abasto no solamente es un mercado donde hay venta al por mayor, sino que también hay muchos que se dedican a la venta al por menor. Eso no es lo que debiera ocurrir en un gran mercado mayorista. Por eso que lo que se debe ir al nuevo mercado, a la Merca Panamá, como se le va a conocer, es la actividad mayorista. Los minoristas, que son gran parte de los que están protestando y que no quieren irse al nuevo mercado, sí deben estar en mercados minoristas a lo largo de la ciudad capital. El problema al que nos enfrentamos nosotros como Alcaldía de Panamá es que la alcaldía tenía pocos terrenos y nosotros hemos ido adquiriendo terrenos a lo largo de estos 4 años y ya hay proyectos como por ejemplo terminar el mercado de Pueblo Nuevo, que ya se entregó la orden de proceder, al igual que el mercado de Pacora, construir un nuevo mercado en Chilibre que ya está en construcción, y adquirimos terrenos en el corregimiento Ernesto Córdoba para que allí se pueda construir un nuevo mercado, lo cual deberá ocurrir en la próxima administración alcaldicia. Pero como futuro presidente de la República, te diría, Álvaro, yo sí apostaría a que el nuevo mercado mayorista de la ciudad de Panamá funcione y tenga todas las facilidades para que sea un éxito. Y a nivel nacional, porque el acortar la distancia entre el productor y el consumidor es lo que se busca cuando se crean y se construyen estos mercados.
y a nivel nacional hay una carencia de mercados en las distintas provincias. Álvaro, quizás por ser yo alcalde en la actualidad y conocer la realidad de los gobiernos locales, yo como presidente de la República apostaría mucho al trabajo en coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno local. Yo creo que hay competencias que deben estar en manos de los alcaldes y los representantes. Lo que sería necesario es asignarle los recursos y especificarle las competencias. Los mercados minoristas deben estar en manos de los gobiernos locales y deben estos tener los recursos para poder hacer esas inversiones en sus respectivas ciudades. Por eso yo he manifestado de manera muy específica que yo asumo el compromiso, una vez electo presidente de la República, de asignar, adicional a lo que hoy en día se traspasa a los municipios como descentralización, asignar la suma del 1% del presupuesto general del Estado como suma adicional, hago énfasis en eso, a los gobiernos locales de todo el país. Eso significa que si el presupuesto general del Estado es de 24.000 millones de dólares, 240 millones de esa cantidad irían en transferencia directa a los gobiernos locales de todo el país. Pero claro, eso no es un cheque en blanco, no es dinero para hacer política. Tendríamos que definir de manera específica las competencias que estos gobiernos locales van a asumir a cambio de recibir estos recursos adicionales. Ok, vamos a hablar de corrupción. ¿Cómo enfrentará el señor Blandón de llegar a la presidencia de la República este tema para que realmente sea efectivo eso de la lucha contra la lucha contra la corrupción? Vamos a la pausa y regresamos. Bien, seguimos adelante. Conversamos con el precandidato a la presidencia de la República, José Blandón Figueroa. Desde el gobierno de Endara hasta la fecha se ha hablado mucho de la lucha contra la corrupción en este país, pero las herramientas utilizadas han sido poco efectivas y los resultados prácticamente nulos. Es poco lo que hemos visto frente a la gran cantidad de denuncias que se han registrado durante todos estos años. Usted evidentemente en la Asamblea hizo algunos esfuerzos y lo recordamos y tengo que reconocerlo, pero ¿qué hará Blandón en la presidencia para desde esa trinchera tratar de que las cosas cambien y que los panameños sientan una verdadera confianza en la justicia panameña y que en Panamá realmente exista certeza del castigo? Gracias, Álvaro, por la pregunta. Lo primero es predicar con el ejemplo y ser consecuente con lo que ha sido mi trayectoria. Como bien tú señalaste, Álvaro, siendo diputado, yo fui quizás el diputado que más iniciativas de leyes contra la corrupción presentó a lo largo de su periodo como diputado. La ley de declaraciones juradas de estado patrimonial fue una ley presentada por mí. La ley de transparencia incluye lo que es el recurso de habeas data, que fue una iniciativa presentada por mí. Hubo proyectos de leyes que yo presenté como de lo que regula los conflictos de intereses y la protección a los testigos que denuncian actos de corrupción que lamentablemente no pudieron convertirse en ley de la República, ni aún hoy son ley de la República. Entonces yo como presidente de la República, lo primero que haría es presentar un paquete de leyes a la Asamblea Nacional precisamente para adoptar una serie de medidas legales anticorrupción y pro transparencia, como por ejemplo la reforma a la ley de contrataciones públicas para prohibir, impedir que empresas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por la comisión de hechos de corrupción puedan contratar con el Estado panameño. Igualmente, para garantizar una mayor transparencia a lo largo de todo el proceso de contrataciones públicas. Propondría también la ley que regula el conflicto de interés, la ley de protección a quienes denuncian actos de corrupción, la reforma a la ley de declaraciones juradas de estados patrimoniales para asegurar que al principio de su gestión y al final de su gestión todos los funcionarios públicos que deban presentar declaración jurada tengan que presentarla y que ésta sea pública para que cualquier ciudadano pueda conocer lo que estos funcionarios declaran
al momento de tomar posesión de un cargo y también cuando lo dejan. Usted habla empresas condenadas por actos de corrupción, pero aquí en Panamá hay empresas que han llegado a acuerdos de pena por actos de corrupción y que no han sido condenadas. ¿Esas incluiría en ese paquete de leyes? Eso es parte de lo que debe estar contemplado dentro de esa nueva ley de contrataciones públicas. Yo no creo, Álvaro, que deban establecerse penas que sean, por decirlo así, perpetuas, pero sí establecer periodos de tiempo durante los cuales empresas que hayan sido condenadas o que hayan admitido dentro de un acuerdo de pena haber cometido hechos de corrupción tienen que tener una consecuencia de X cantidad de años por los cuales no podrán contratar con la gestión pública. Ok. A nivel de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, cambios específicos, puntuales, ¿haría usted, sugeriría usted? A mi juicio, Álvaro, es importante que nosotros en el próximo periodo constitucional enfrentemos de una vez por todas la necesidad del cambio constitucional. Ya no podemos seguir dándole vueltas a esto y seguir peloteándolo, como decimos en buen panameño. Tenemos 28 años de estar discutiendo la necesidad de una nueva constitución a través de un proceso constituyente y nadie se atreve a dar el primer paso. Por eso yo he manifestado con mucha firmeza que mi compromiso es que en la primera semana de mi gobierno yo convocaré a un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no la convocatoria de una asamblea constituyente. Y si la votación mayoritaria es a favor de una asamblea constituyente, yo procederé de inmediato a la convocatoria de la misma. Y dentro de esa asamblea constituyente, a mi juicio, uno de los temas que deberá discutirse para la nueva constitución es la forma en que se escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y darle además todo el blindaje, si se quiere, constitucional para garantizar la independencia del órgano judicial y por añadidura del Ministerio Público, para que puedan actuar sin presiones políticas de ningún tipo. ¿Cuántos meses o años tendríamos si se aprueba ese referéndum, la nueva Constitución de Panamá? ¿Compromiso para cuándo? Mira, Álvaro, tratando de dar los tiempos para que haya el referéndum, donde primero se consulte si la gente quiere o no la constituyente, y luego la elección de esa asamblea constituyente, yo pensaría que para el segundo año de gobierno ya tendríamos una nueva constitución que rigiera los destinos del país. Ok, la inseguridad es otro de los problemas que agobia al pueblo panameño en este momento, pero no producto del tema del narcotráfico. Es el hurto, es el robo, y ustedes desde la alcaldía lo han podido observar, cómo se comete el delito en la calle a diario, el delito común. ¿Cómo ustedes estarían enfrentando este tema hoy, cuando se debate mucho en los medios y no en las instancias correspondientes el tema del sistema penal acusatorio y la justicia de paz, que pareciera que se están quedando obsoletos frente a la demanda ciudadana? Álvaro, la inseguridad es la preocupación número uno de la ciudadanía y por eso hay que darle la prioridad que merece. Yo lo vería desde dos enfoques, el enfoque preventivo y el represivo. Y nuevamente, como presidente de la República, quiero trabajar muy de cerca con los gobiernos locales de todo el país, porque nosotros tenemos que ponernos como meta que en cada corregimiento del país haya espacios públicos de calidad, parques, instalaciones deportivas y centros culturales donde los jóvenes y las familias tengan la oportunidad de compartir, de convivir y de tener alternativas de crecimiento personal fuera de las bandas y la delincuencia. Por otro lado, me parece fundamental que nosotros logremos una mejor iluminación de las vías públicas y los espacios públicos de las ciudades de todo el país. Tenemos un país que en la noche está prácticamente a oscuras y la oscuridad genera inseguridad. Por eso yo tengo el firme compromiso de cambiar la iluminación de las vías públicas y espacios públicos del país, de los focos fluorescentes que ya están anticuados, que ya no cumplen el rol que deberán cumplir, por focos de tecnología LED. Y para eso va a requerir que la SEP cambie una serie de regulaciones.
y nos vamos a preocupar porque la SEP lo haga, porque la SEP tiene que responder a los intereses del pueblo y no a los intereses de las concesionarias. Por otro lado, ya demostramos en la Alcaldía de Panamá la eficiencia de establecer un sistema de videovigilancia moderno, bien coordinado con otras instituciones, y eso que ya logramos hacer en la ciudad capital lo pretendemos hacer a nivel de todo el país, con el auxilio de la Policía Nacional y de otras instituciones, porque tiene que ser un trabajo mancomunado, un trabajo entre distintas instituciones, de manera tal de que las cámaras no solamente sirvan para detectar el delito, sino para también fiscalizar el buen desarrollo de las entidades públicas, el cumplimiento por parte de los ciudadanos de las normativas municipales y legales. Y por otro lado, Álvaro, también habrá que hacer una revisión de nuestra legislación, aumentar las penas en el caso de algunos delitos. Yo leí con horror y con mucha rabia, Álvaro, tengo que decirlo, el caso que se dio, si mal no recuerdo, en Calobébora, donde un ciudadano violó a sus hijas y resultó que ya había violado a las hijas de un matrimonio anterior y había cumplido un par de años solamente para salir en libertad y volver a violar a otras niñas. Eso no debe ocurrir, ese tipo de delito debe tener sanciones mucho más enérgicas. Y por otro lado, lo del sistema penal acusatorio y la justicia de paz, yo sí creo que habrá que revisarlo. Yo estoy a favor de ambas. Yo creo que es necesario que nosotros mantengamos un sistema penal acusatorio y que mantengamos una justicia de paz en contraposición a lo que eran los corregidores. Pero hay que hacer los ajustes, porque hay cosas que no están funcionando. Y lo vemos, por ejemplo, desde la Alcaldía de Panamá. Nosotros en las cámaras hemos captado gente robando a otras personas, pero porque la persona afectada, la víctima, por temor a represalias no quiere hacer una denuncia, sueltan, dejan en libertad al delincuente, que está grabado en video. Eso es simplemente inaceptable. Entonces, si hay que revisar las normas para que eso no ocurra, créame, Álvaro, que yo como presidente de la República haré las propuestas a la Asamblea e impulsaré en lo posible dentro del marco de la separación de los poderes que esas leyes se aprueben en la Asamblea Nacional. Hablando de la Asamblea, ¿qué plan tiene usted para ese órgano del Estado, que es un órgano que usted conoce muy bien porque estuvo allí durante muchos años? Y dicho sea de paso, si hablamos de transparencia, que es uno de los términos que usted utiliza bastante, ¿por qué no le pedimos a sus copartidarios dentro de la Asamblea que se sumen a la transparencia revelando las planillas que parecieran el secreto mejor guardado, porque nadie quiere, muy pocos, perdón, son los que han salido a mostrar, aquí está mi planilla? Señor Blandón. Gracias, Álvaro. Mira, yo he hablado con la bancada panameñista y le he planteado dos cosas básicamente. Uno, la famosa 080 y la 172, como se conocían y como se estaban desarrollando, eso simple y sencillamente no puede seguir, no puede continuar. Dos, es conveniente que cada uno de ellos publique su planilla. Ya hay varios diputados panameñistas que lo han hecho. De hecho, es importante señalar que entre la bancada panameñista, la del PRD y la de Cambio Democrático, la bancada que más ha publicado su planilla es la del panameñismo. Los que están realmente en mora con respecto a esto son los del CD y los del PRD. Sin embargo, todavía quedan algunos diputados panameñistas que no han presentado su planilla y yo los invito por este medio a que lo hagan. Es lo mejor para ellos y es lo mejor también para nuestro partido y para el país. Pero la Asamblea tiene que pasar por una profunda transformación, Álvaro, más allá de este tema de la 080 y de la 172. Pero entonces vuelvo al punto de que esa profunda transformación no se va a hacer a través de leyes. Tiene que ir a la raíz. Y la raíz es la Constitución. La Constitución es la que establece cómo se eligen los diputados. Y buena parte del problema está precisamente en el método de elección de los diputados. Ese diputado circuital promueve el clientelismo del que tanto nos quejamos. Entonces es importante cambiar ese sistema de diputados circuitales por diputados provinciales o incluso listas nacionales que permitan una mejor representación en la Asamblea Nacional
sin tener esas ataduras del clientelismo y que la elección de un diputado dependa de si entrega una bolsa de arroz, un cupón o materiales de construcción a un grupo determinado de votantes en su circuito electoral. Vamos a la pausa y regresamos enseguida, señor Blandón. Avanzamos, señoras y señores. El precandidato José Blandón Figueroa lo tenemos en este momento en este programa especial donde estamos dedicando 50% de debate abierto al señor Blandón y 50% al señor Mario Echelecu. Señor Blandón, la Caja de Seguro Social. Hemos llegado a niveles quizás nunca antes vistos, hasta una situación en la que algunos plantean que pareciera haber intereses ocultos que quieren que siempre se hable mal de la Caja de Seguro Social y que no se resuelvan los problemas de la Caja. ¿Cuál es su propuesta real de cara a transformar esta institución? Porque en la actual administración llevamos 4 directores en 4 años. Cuénteme. Álvaro, lo primero sería señalar cuál es mi trayectoria, mi experiencia con respecto a la Caja del Seguro Social. En el periodo de Mireya Moscoso, como legislador, yo fui el representante del partido arnulfista en ese entonces al diálogo por la seguridad social, donde por espacio de casi 2 años estuvimos distintos sectores de la vida política, económica del país discutiendo sobre el futuro de la Caja del Seguro Social. Luego, en el periodo de Martín Torrijos, fui la voz cantalante, si se quiere, de la bancada panameñista, oponiéndonos a la propuesta del gobierno PRD de aquel entonces de aumentar la edad de jubilación y de aumentar la densidad de las cuotas. Y finalmente se aprobó un proyecto de ley de reformas a la Caja del Seguro Social. Así que yo conozco bastante bien la realidad de la Caja del Seguro Social y lo que se necesita hacer en la Caja del Seguro Social. Y lo primero es enfrentar el problema, Álvaro, no lo podemos seguir postergando. El próximo gobierno tiene que darle la cara a la crisis de la Caja del Seguro Social. ¿Por qué este no lo ha hecho? Y ahí hecho, hay varias señor cosas Blandón? que hacer. Y primero... ¿Por qué este no lo ha hecho? ¿Por qué este no lo ha hecho? Bueno, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela al presidente Varela. Entiendo que han tenido una serie de prioridades distintas en función de las realidades que se encontraron al inicio de esta administración y del latrocinio organizado que se organizó durante el pasado gobierno. Pero el próximo gobierno no tendrá ninguna otra prioridad mayor que la de enfrentar la realidad de la Caja del Seguro Social, a mi juicio. Estará el tema de educación, estará el tema del cambio constitucional, que tienen igual importancia, pero no mayor importancia que enfrentar el problema de la Caja del Seguro Social. Y de esa perspectiva yo te diría, primero, el compromiso de no privatizar la institución. Segundo, el compromiso de transparentar la finanza de la Caja del Seguro Social. El país y sobre todo los asegurados necesitamos saber cuál es la realidad de la finanza de la Caja del Seguro Social, para entonces poder tomar decisiones informadas con respecto al futuro de la Caja del Seguro Social. Yo personalmente simpatizo con la idea de que la Caja se divida en 2 instituciones, una que se dedique exclusivamente a la prestación de los servicios médicos y la otra que vea el tema de la administración de los fondos de invalidez, vejez y muerte. Yo creo que hay que hacer más eficiente la administración de la institución como tal, es extremadamente ineficiente hoy en día. Hay una junta directiva que no permite operar al administrador de la Caja del Seguro Social. Tú puedes poner a quien tú quieras poner de administrador de la Caja del Seguro Social y con la actual ley y con la actual directiva como está, no solamente integrada, sino con las competencias que la ley le concede a la junta directiva, es imposible poder operar eficientemente la Caja del Seguro Social. Así que la ley orgánica de la Caja del Seguro Social hay que revisarla. Y son temas que van a ser conflictivos, sin lugar a duda, Álvaro. Pero de eso se trata el liderazgo, de asumir decisiones difíciles porque son necesarias. Y esa madera de liderazgo ya la he demostrado yo en varias ocasiones a lo largo de mi vida política. Le pregunto, el tema de los subsidios. Hay países que por una manera irresponsable de actuar
han llegado, en el tema de los subsidios, se han ido a la quiebra. ¿Usted tiene algún proyecto en específico con este tema? Porque los economistas dicen que es insostenible en el tiempo seguir con el tema de los subsidios en este país. Mira, Álvaro, yo creo que definitivamente el próximo gobierno va a enfrentar una situación fiscal delicada. Yo he escuchado a otros candidatos, precandidatos, hacer todo tipo de promesas de que van a aumentar las inversiones por acá, que van a aumentar subsidios por allá, que van a disminuir impuestos, cuando la realidad fiscal del Estado panameño no permitiría ni una cosa ni la otra. Nosotros tenemos que hacer primero mucho más eficiente el funcionamiento del Estado panameño. Tenemos que pasar por una gran transformación de la institucionalidad panameña. Y yo creo que ese va a ser el principal legado del próximo gobierno. Pero yo, antes de eliminar subsidios, eliminaría privilegios, Álvaro. Mira, cada vez que un funcionario público panameño viaja al extranjero, recibe unos viáticos. Cuando tú vas a ver la realidad del resto de los países, esos viáticos tienen que ser justificados, y los funcionarios, cuando regresan a sus respectivos países, tienen que presentar la factura de lo que gastaron, y lo que no se lo gastaron se lo tienen que devolver al fisco. Ese tipo de normas de sentido común administrativo no existen en Panamá. Cuando yo fui diputado propuse meterlo en el presupuesto general del Estado como parte de las normas. Casi me crucifican cuando propuse hacer algo así. Y yo creo que es necesario hacerlo para que realmente evitemos esos derroches innecesarios que hoy en día se dan y que podamos ser mucho más eficientes con los recursos que al final vienen de los impuestos de todos los panameños. ¿Usted apuesta inicialmente a la austeridad, señor Blandón? Por supuesto que sí, es que nosotros no podemos exigirle más sacrificio, por ejemplo, a la clase media de este país, pretender aumentar impuestos o pretender dar más subsidios mientras nosotros no seamos más eficientes con los recursos que tenemos y que podamos cerrar todas esas plumitas o esas roturas que van generando gastos y gastos que al final se convierten en millones de dólares mal utilizados. Yo sí creo que los subsidios tienen una justificación siempre y cuando entendamos que los subsidios tienen que tener un sentido transitorio. Se le da una ayuda a una familia en extrema pobreza para que sus hijos puedan estudiar, pensando que cuando sus hijos se gradúen puedan mejorar su nivel de vida y por lo tanto ya no de tener la necesidad de depender ellos y sus familias de un subsidio. Pero ahí es donde tenemos que evaluar si lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha tenido los resultados que se esperaban en un principio. ¿Reformas fiscales en un momento de impuestos se plantean en su plan de gobierno? Mira, yo lo plantearía de la siguiente manera, Álvaro. Antes de siquiera pensar en discutir una reforma fiscal, nosotros tenemos que ser más eficientes en lo que estamos haciendo y cortar todos esos recursos que se están derrochando hoy de manera innecesaria. Eso sería lo primero, antes de pensar siquiera discutir cualquier otra cosa. Yo creo que el país se puede sostener perfectamente con los impuestos que actualmente se recaudan, que actualmente existen, siempre y cuando, reitero, seamos más eficientes en la gestión pública. ¿Cómo tratar de impulsar la economía que hoy, señor Blandón, y eso negarlo es querer tapar el sol con una mano, se encuentra en un proceso quizás de lentitud, para no decir que estamos caminando en reversa? ¿Qué haría usted, señor Blandón? Bueno, Álvaro, lo primero, como bien tú dices, es que uno no puede negar la realidad si quiere y aspira a cambiarla. Y sí hay una situación difícil en el plano económico. Te puedo dar una cifra desde la perspectiva del Distrito de Panamá. Las recaudaciones del municipio de Panamá habían estado consistentemente aumentando en los últimos 5 o 6 años en un promedio del 8%. En lo que va del año 2018, el aumento ha sido 0. Estamos recaudando exactamente lo mismo que recaudamos en el 2017.
ni un real más ni un real menos. Y eso sin lugar a dudas es preocupante. Yo lo que te diría, Álvaro, es que para mí lo primero es un tema de estilo de gestión. ¿Cuál va a ser el estilo de gestión de José Blandón? Es lo que ya ha demostrado como diputado antes y hoy como alcalde de la capital. Yo creo en el diálogo, yo creo en la participación ciudadana, yo creo en sentarme con los sectores a escuchar y juntos elaborar estrategias. Y a mí me van a ver continuamente reunido con el sector privado del país, con los sindicatos, buscando cómo nosotros generamos más economía y más empleo para todos los panameños. Tenemos que ver definitivamente cómo eliminamos tramas burocráticas que hoy desincentivan la inversión privada. Hablábamos en días pasados en la Cámara de Comercio, una invitación que nos hiciera la Cámara en estos temas de agenda país sobre la institucionalidad, que tenemos más de 2.000 trámites actualmente existentes en Panamá que demoran un promedio de 4 horas y media. Eso hay que cambiarlo. Y de nuevo, vuelvo a mi trayectoria. Ya yo he demostrado la voluntad de hacerlo. El trámite de placas, que era realmente un suplicio en la ciudad de Panamá, hoy en día es un trámite que se realiza por internet, incluso el pagar la placa e ir a retirar la placa no demora más de 10 minutos. Hoy en día ese cambio lo hicimos posible en la Alcaldía de Panamá, además de otros más en cuanto a mejoras administrativas. Eso que hicimos nosotros con la placa es lo que hay que hacer en general con muchos otros trámites a nivel del sector público. Permítame hacer un alto, regresamos enseguida. Sí, señor Blandón, la experiencia a nivel internacional indica que si no apostamos a la educación, no hay forma de resolver el problema, hagamos lo que hagamos. Me gustaría saber en esta oportunidad qué plan específico tiene usted en materia de educación. Muy sencillo, Álvaro. Hay un compromiso nacional por la educación y una ley aprobada en la Asamblea Nacional. Ya eso establece una hoja de ruta consensuada con distintos sectores. Aquí lo que hace falta ahora, reitero, es un liderazgo con la experiencia, con la capacidad y con la voluntad de hacer realidad lo acordado. Una cosa es lo que está en el papel, otra cosa es pasarlo a la realidad, concretarlo. Y para eso se requieren cualidades muy específicas. Y yo he demostrado a lo largo de mi trayectoria precisamente tener esas cualidades, tener esa experiencia, porque me ha tocado estar en la Asamblea Nacional. Yo fui 2 veces presidente de la Comisión de Educación, conozco a los gremios docentes, conozco al sector privado. He demostrado la habilidad para poder construir consenso enfrentándome con intereses contrapuestos, pero siempre buscando el punto medio a través del diálogo. Y esa es la cualidad que vamos a necesitar para el próximo presidente de la República. Alguien que esté siempre abierto al diálogo, que demuestre capacidad de construir consenso, que rinda cuenta a los medios de comunicación. Álvaro, a mí me verán de manera periódica en los medios de comunicación, en entrevista contigo, Álvaro, usted sí, hablando de nuestra gestión de gobierno, defendiendo la misma, rindiendo cuenta de lo que estamos haciendo. Ya lo he demostrado a lo largo de mi trayectoria. Ya la gente sabe qué puede esperar de mí y cómo seré yo como presidente de la República. En los últimos 2 gobiernos se ha apostado más al cemento que a la institucionalidad. ¿Usted qué escoge? Mira, yo creo que hay que hacer las 2 cosas, pero si a mí me preguntaran por qué yo quiero que me recuerden como presidente de la República, no será por una obra. Aquí habrá que continuar con las líneas del metro y habrá que continuar con proyectos carreteros, escuelas, centros de salud, instalaciones deportivas, por supuesto que sí, porque el país necesita mucho más de eso. Todo el tema de drenajes pluviales, agua potable, alcantarillado en muchas comunidades. Pero lo principal para mí, los próximos 5 años, va a ser el reto de la institucionalidad, modernizar el Estado panameño. Yo sí quisiera que a mí me recordaran como el presidente que le dejó una nueva constitución al país y que modernizó el Estado panameño, que democratizó aún más el Estado panameño, que dejó sentadas bases firmes
para la descentralización del país. Ok, supongamos que este que está aquí es un miembro del Partido Panameñista que el 28 de octubre próximo tiene que salir a votar. ¿Qué lo diferencia? Y tengo dos opciones. Mario Echelecu y Blandón, que son los que tienen mayor popularidad en este momento. ¿Qué lo diferencia a usted de Mario Echelecu? Dígamelo. ¿Cómo no, Álvaro? Yo lo primero que le diría a todos los panameñistas a nivel nacional es que salgan a votar el día 28 de octubre, que no se queden en sus casas y que trabajemos todos juntos por la unidad del partido. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia nuestras trayectorias, Álvaro. Yo no solamente he sido un panameñista que ha estado inscrito en el partido, yo soy un panameñista militante que ha dado la cara por el partido durante los últimos 20 años, que ha ejercido con responsabilidad y honestidad los cargos que le ha tocado ocupar, cargos que nunca han sido por designación. A mí no me han puesto el dedo en ningún cargo. Yo siempre he ganado las posiciones que he ocupado a través de votación popular con mucho esfuerzo. Y es muy distinto, Álvaro, ejercer bien la administración en un ministerio o en una alcaldía a tener la experiencia de cómo buscar los votos, ganar elecciones y construir consensos una vez está uno gobernando. La alcaldía de Panamá no es solamente el equivalente a un ministerio, no se trata de construir obras, de hacer casas o de hacer instalaciones deportivas. La alcaldía de Panamá es un pequeño gobierno donde uno tiene una asamblea que es el Consejo Municipal, y yo he demostrado en la relación con ese Consejo Municipal la capacidad para poder trabajar con un Consejo Municipal donde la mayoría es oposición a mí, y hemos podido trabajar en consenso y sin sobresalto. Ese es el tipo de liderazgo que el país va a necesitar para los próximos 5 años. Y en el caso del Partido Panameñista, vamos a hacer una elección difícil porque nadie niega que hay un desgaste del gobierno. Y para eso nosotros tenemos que tener una figura que ya haya tenido la experiencia de ir a elecciones y que haya ganado elecciones difíciles, como gané yo la elección a la alcaldía hace 5 años atrás, cuando las encuestas iban en contra nuestra, cuando todos los pronósticos iban en contra nuestra. Eso es lo que hace la gran diferencia, y la mayoría de los panameñistas, Álvaro, así lo saben bien. Si queremos ganar estas elecciones en mayo del 2019, hay una única opción, y es la opción que representa el movimiento que está apoyando a quien te habla, José Blandón Figueroa. ¿Quién es el candidato de Juan Carlos Varela? Mire, yo no me atrevería a decir que hay un candidato que esté recibiendo el respaldo de Juan Carlos Varela, pero sí creo que definitivamente que hay una gran diferencia entre un candidato que fue durante los 4 años miembro del gabinete de Juan Carlos Varela y un candidato que durante los 4 años fue alcalde de la ciudad capital y que por lo tanto responde a un nivel de gobierno distinto y tiene la autonomía suficiente para poder decir aquí que yo continuaré con lo bueno del gobierno y cambiaré lo que haya que cambiar, mejoraré lo que haya que cambiar, y aquello que no funcionó, no continuaré con ello, simple y sencillamente, que hubo cosas que yo a lo largo de estos 4 años he manifestado mi desacuerdo con la forma en que el gobierno las ha desarrollado, y tengo la credibilidad precisamente por haberlo hecho. No la tiene quien estuvo esos 4 años en la misma gestión y no manifestó oposición a las cosas que ocurrieron y que ahora vaya a decir que las va a hacer distintas. Tuviste la oportunidad de plantearlo cuando estuviste en el gabinete. O sea, Echelecu es más cercano a Varela que Blandón. Blandón ha demostrado a lo largo de su trayectoria política que tiene independencia de criterio, Álvaro. Durante la época de la dictadura, siendo mi padre miembro del PRD, fundador del PRD, yo tuve la independencia de criterio para oponerme al gobierno militar. Estuve preso por ello y exiliado. En la administración de Pérez Valladares fui uno de los críticos más fuertes, incluso el presidente Valladares ya llegó hasta presentar una demanda por calumnia e injuria en mi contra. Cuando estuvimos en gobierno con Ricardo Martinelli, cuando mi partido todavía era parte de la alianza de gobierno, uno de los principales críticos de los demanes de Ricardo Martinelli desde el principio fui yo,
a pesar de en teoría ser legislador de gobierno. Yo critiqué la aprobación de la ley Chorizo y la represión que se dio en Bocas del Toro, reitero, aún estando en alianza de gobierno. Ya yo he demostrado que yo no soy la continuidad de nadie, ni soy alguien hecho a la sombra de otra figura política. Me he hecho a mí mismo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con el apoyo de mucha gente. Yo no soy yo solamente, soy parte de un equipo de trabajo, de un movimiento profundamente panameñista, nacionalista, democrático, que cree en la necesidad de la transformación institucional profunda de este país y que quiere ahora la oportunidad de poder hacer esa transformación por la que hemos luchado por tantos años, desde la época de la dictadura, Álvaro, y que ya cuando el gobierno de Endara yo peleaba porque hubiera un cambio constitucional y lamenté profundamente que Endara no aprovechara esa oportunidad para la constituyente. Señor, pido ahora la oportunidad al pueblo panameño de, como presidente de la República, poder hacer realidad todas esas grandes transformaciones por las que he luchado a lo largo de mi vida. Su principal adversario lideró dos proyectos importantes: Colón, renovación urbana, y Techos de Esperanza. ¿Usted lo hubiese hecho diferente hoy? A usted le toca ir a Colón, a usted le toca recorrer el país. ¿Usted lo hubiera hecho diferente? Mira, Álvaro, yo creo que ambos proyectos son proyectos importantes. La transformación de Colón, sin lugar a dudas, es un proyecto de gran envergadura y que Colón necesitaba. Sin embargo, sí creo que habría hecho algunas cosas distintas y creo que hay que continuar el proyecto en la próxima administración para mejorar lo que se ha estado haciendo, ampliarlo a otras áreas de Colón, complementar lo que se ha estado haciendo. Pero desde la práctica del urbanismo, el tema de viviendas populares hoy en día, lo que se recomienda son una serie de políticas que permitan que no solamente se construyan casas, sino que se hagan comunidades donde la gente pueda vivir, trabajar y entretenerse allí en el mismo área donde la comunidad se ha construido. Y esas son cosas que, a mi juicio, habrá que mejorar en el próximo gobierno, sin restarle mérito a lo que se ha hecho. Yo creo que Mario ha sido un buen ministro, pero hay una diferencia entre ser ministro y ser presidente de la República. Para ser presidente de la República se requiere, a mi juicio, una mayor experiencia y habilidades para poder construir consenso, pensando en que lo más probable es que la próxima Asamblea Nacional va a ser una Asamblea Nacional parecida a la actual, donde nos vamos a encontrar con una Asamblea fragmentada, donde un solo partido no va a tener mayoría para tomar las decisiones en esa Asamblea. Un mensaje final, señor Blandón, a días ya de la elección del candidato presidencial del Partido Panameñista. Nuevamente, hacerle un llamado a todos los panameñistas para que salgan a votar el 28 de octubre. Ese día no solamente se escoge nuestro candidato presidencial, se escoge toda nuestra oferta electoral y es importante que vayan a votar con entusiasmo, pero también con mucha responsabilidad, escogiendo a los mejores hombres y mujeres para representar a nuestro partido en las próximas elecciones. Y yo quiero asumir aquí, en este programa, Álvaro, un compromiso. El compromiso de que el día 28 de octubre, Dios primero, ganemos esas primarias. Al momento de proclamarse nuestro triunfo, trabajaré para que logremos los panameñistas la foto que ni el PRD ni el CD lograron el día en que cerraron sus primarias. La foto de los precandidatos panameñistas. Recuerda que somos 10, Álvaro, no solamente somos 2, somos 10 precandidatos. Y yo espero tener junto a mí a Mario, a Ada, a Miguel Batista, a Rolando Villalay y a los demás, todos juntos, comprometidos con llevar adelante este partido a ganar las elecciones en mayo del 2019. Muchísimas gracias, precandidato José Blandón Figueroa, por atendernos en el día de hoy en este especial que estamos haciendo precisamente con los dos candidatos con más opción dentro del Partido Panameñista. Amigos, vamos al cambio y regresamos con la segunda parte de este programa.
Continuamos, señoras y señores, este debate abierto dominical donde le damos la oportunidad a los dos aspirantes a la candidatura presidencial con mayor opción en este momento a que expresen su plan de gobierno, sus propuestas de campaña al país. Esta vez Mario Echelecu se encuentra con nosotros. Señor Echelecu, comenzamos. ¿Qué le ofrece